Hoy tengo el honor de sentarme a conversar con una mujer que es mamá, amiga, es una guerrera y sobre todo tengo el honor y la gran bendición de llamarle mamá. Hace un tiempo mi mamá fue diagnosticada con cáncer, es una sobreviviente del cáncer. Entonces me da muchísimo gusto y alegría darle la bienvenida a mi mamá. Bienvenida a un episodio más de Psicohablemos. En esta ocasión, pues me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación para hablar de un tema que a lo mejor es un tema que muchas personas, afortunado o desafortunadamente, se van a sentir identificadas contigo, con tu historia. Hay muchas personas que actualmente están luchando en contra de esta terrible enfermedad que su nombre lo dice, el cáncer. Y bueno, me da muchísimo gusto que hayas aceptado mi invitación. Pues gracias te doy a ti por invitarme. Yo creo que a veces es difícil para las personas tratarlo, comentarlo, hablarlo. Cuanto más para una persona que ha pasado ya este proceso y lo ha vivido en carne propia. Entonces sí es para mí una excelente oportunidad para compartir esta historia con las personas que alcance este medio. Pues me gustaría empezar con la primera pregunta. El día de hoy, ¿cómo te describes? ¿Cómo te podrías describir a ti misma? Pues el día de hoy me describo como una persona, una mujer afortunada, una persona muy amada por Dios, una mujer muy amada por mi familia, por mis seres queridos. Así me describo. ¿Y antes del cáncer te describías igual? Como una persona afortunada, no. No, fíjate que hay una parte en mi vida, yo considero que es parte de la vida del ser humano, una parte egoísta, una parte orgullosa. El orgullo es mirarse a uno mismo. A veces te vas con las ideas que te transmiten desde pequeña. Primero, pues en que tienes que ser alguien, sin darte cuenta que tú ya eres alguien, eres una persona. En buscar para ti, por ti, en ver por ti. Y en cierto sentido, no está mal eso. Lo que pasa es que perdí de vista, porque voy a hablar en primera persona, perdí de vista el verdadero sentido de la vida. El comprender que soy una persona valiosa independientemente de lo que sea, independientemente de lo que logre, independientemente de lo que conozca o estudie. El aceptarme como una persona y ver que mi valor está, pues primeramente en lo que creo en Dios, en lo que valgo para mi familia, en lo que valgo para mis seres queridos y mis amigos. Es algo que aprendí después de este proceso, a considerar el valor que tengo como persona independientemente de cuestiones externas. Sí cambia. ¿Y qué cosas pequeñas de la vida disfrutas más ahora? Fíjate que esta pregunta es un poco complicada. ¿Qué cosas definiría yo como cosas pequeñas? No quiero verme ni que se crea un pensamiento filosófico en mi mente. Simplemente que hoy ya no mido las cosas por su altura, por su estatura. No, yo creo que en cierto sentido cada una tiene su valor en el tiempo y lugar precisos en los que estés viviendo. Yo considero que la pequeñez se la das tú. Pero ¿qué puede ser pequeño? El aroma, el olor, un abrazo, nada de eso es pequeño. Una palabra de aliento, un momento, un momento que pases con la persona que tú quieres o con las personas que tú amas. No sé, no hay, para mí el día de hoy no hay cosas pequeñas. O sea, en general todo lo disfrutas. En general, hoy todo lo disfruto, efectivamente, en general. O tratas de disfrutarlo. Y de estas cosas, ¿qué cosas notas que te hacen reír más? Que no sé si disfrutas un poco más de reírte, de justo que viene con esta pregunta de disfrutar. Mira, yo también es una pregunta complicada, ¿qué es lo que me puede hacer reír en este momento? Yo considero que el reír responde a un estímulo, porque a veces hasta de tus pensamientos te ríes, ¿no? Te sonríes. Yo creo que entre reír y disfrutar hay un abismo hoy, hay un abismo.
es cierto, de reír puedes reír por cualquier cosa, un chiste, una caída, un momento agradable, una cara, una situación, pero disfrutar una, un evento, una situación es diferente. Por eso te digo que hay un abismo, porque aunque no rías, puedes disfrutarlo. Te va a sonar un poco difícil, pero a veces en tu lecho de dolor lo disfrutas. Y creo que parte de toda esta experiencia me enseñó también a disfrutar pequeñas cosas en medio del dolor. Y justo hablando de esta experiencia, me gustaría ya adentrarme hacia el tema donde te enteraste que tenías cáncer en el momento en el que te lo dijeron. Y me gustaría que nos platicaras cómo fue ese momento en el que te dieron el diagnóstico. Mira, fueron varios factores, pero quiero antes de entrar al tema darte un poco del contexto. Porque yo creo que nunca hay un momento adecuado en que te digan que tienes cáncer en cualquier parte de tu cuerpo. Pero el momento que tú estás atrasado tampoco, sin embargo, a mí me diagnosticaron el cáncer a principios del 2020. ¿Y por qué te comento esto? Porque estábamos entrando en la segunda ola de la pandemia del COVID. Todos los hospitales, la mayoría de los hospitales habían sido asignados para tratar COVID, no otras enfermedades. Casi todo se suspendió en ese momento. El COVID fue una pandemia que atacaba directamente pues a tu sistema inmunológico, y algo que tiene el cáncer es una enfermedad autoinmune y tenía que ser tratada por especialistas. Fue un poco difícil el aceptar, y pues hoy le agradezco a Dios que haya sido ya en la segunda ola de la pandemia, porque en la primera ola de la pandemia todo estuvo cerrado. Ya en la segunda ola ya había algunos hospitales en los cuales estaban ya atendiendo otro tipo de enfermedades que no fuera el COVID. Tampoco había vacunas, entonces fue una situación complicada. Cuando me dan el diagnóstico, entré sola, fue una situación muy fortuita, se dio muy rápido. Yo no tenía ningún síntoma, empecé a sentir una ligera molestia. Precisamente en el año 19 que se cerró todo por la pandemia, no hubo oportunidad que no me hiciera mi examen anual, para detección oportuna del cáncer cervicouterino. ¿El papá Nicolau? No había. Entonces, normalmente me lo hacía cada año y en el 19 no me lo hice. En el 20 empecé con una ligera molestia. Pues afortunadamente se abrió, fui a hacerme mi examen y a la semana me hablaron que había problemas. Y yo dije, ¿qué problemas, no? Realmente cuando te dan la hoja y lees, son tantos términos técnicos que no te das cuenta, pero en breve entré, me recuerdo que me hicieron un estudio, me mostraron que tenía un tumor, lo midieron de 7 centímetros. Lo tenía en el cuello del útero y se había expandido al endometrio, lo cual lo hacía inoperable. Entonces, en ese momento cuando me dan, seguí, me dijeron, tiene que pasar rápidamente, es más, le vamos a conseguir de inmediato el pase con el oncólogo quirúrgico para determinar el cáncer. Entonces, cuando recibo toda esta información, pues es como si me hubieran dicho, señora, tiene gripa, entonces tiene que atenderse. Y entonces yo seguí, me fui, saqué mi cita, llegué con el oncólogo y me dijo, señora, tiene cáncer. Ah, está bien. En ese momento, ¿cuál fue mi reacción? Señora, tiene gripa. Ah, está bien. Así. O sea, me acuerdo que salí del hospital, dije, cáncer. O sea, en ese momento ahora me doy cuenta, viendo en retrospectiva, como que mi mente se cerró totalmente a la realidad y caminé como en una burbuja. Llegué,
estaba mi esposo esperándome, sentado en una cafetería, y le dije, ¿cómo te fue? Le dije, bien, fíjate que me dijeron que tengo cáncer. Y mi esposo se me queda viendo y nos quedamos así. Sí, tengo cáncer. Mi esposo no dijo nada. Creo que en ese momento me cayó un poco de realidad. Y le dije, bueno, pues vamos a seguir. Y salimos. Pero dije, fue en ese momento porque se volvió a cerrar mi mente. Sí, como un choque emocional. Terrible. Negación. Porque no, sí, pasó el tiempo y seguí con los estudios y yo seguía como si me estuviera tratando una enfermedad de la garganta, una enfermedad del estómago. Realmente te puedo decir que estuve en shock como un mes. Una vez que pasó este shock, una vez que ya entraste a la realidad, ¿qué fue lo más difícil de afrontar al principio? Bueno, quiero decirte que en esta cuestión del cáncer, pues yo había escuchado de muchas personas, de familiares que te platican y realmente pues los escuchas con seriedad, con atención. Pero cuando te dicen que tienes cáncer, o sea, yo tengo cáncer, pero sí estoy bien, me siento bien. Siempre para tener una enfermedad me duele algo, no me duele. Primero, lo más difícil que tuve que pensé, ya después, una vez que pasaron varias etapas entre asimilación, entre comprensión y en aceptación. En este tiempo que empecé a asimilar esto, a comprenderlo, a entenderlo, o sea, lo entendí, lo comprendí, pero no lo acepté. Fue un proceso muy difícil el aceptar que era yo la que tenía cáncer. Sin embargo, esto pues se fue dando a través de todo el proceso. Una vez que te repito, lo entendí, lo asimilé, lo más difícil fue decirlo a mi familia. Mi esposo y yo dijimos, ahora sí ya sé lo que tengo. Es cáncer. ¿Cómo se lo digo a mi familia? Y te voy a decir una cosa, no es fácil. Tengo mis padres, tú sabes, tus abuelitos son adultos mayores. Tú que vives tan lejos, estabas en ese momento, en el 2020, estudiando todavía en tu proceso de adaptación en un país lejano, con gente extraña, con una lengua extraña, con costumbres. Pensábamos, porque lo comenté con tu papá, una de las situaciones más difíciles es decírsela a tus padres y a tus hijos. En este caso a ti, porque si te hubieras estado aquí, hubiese sido más fácil el decírtelo. ¿Y cómo fue la reacción? ¿Cómo fue el momento en el que le dijiste a mis abuelos, a mi hermano, a mí? Tomamos la decisión de que íbamos mi papá en ese momento no estaba bien de salud, al final tuvo una cirugía, no bien recuerdo si está programado, fue por un accidente, no lo sé. Se había caído. Porque, sí, no fue fácil. Entonces, quedamos con que en cuanto empezara ya todo el tratamiento, porque pues empecé a conocer que el único tratamiento, los únicos tratamientos que hay para el cáncer son muy agresivos. Y entonces de momento, pues, te imaginas a las personas delgadas, pálidas, peloncitas, y dices, bueno, ¿en qué momento se los voy a decir? Tuve varias situaciones. Mi hijo, pues, atravesando una situación de problemas de depresión y ansiedad. Mi hija Lorena lejos de mí, y mis papás grandes. Entonces, mi único apoyo fue mi esposo, fue tu papá. Y hablando con tu papá, pues quedamos en que iba a seguir mi vida normal hasta que empezaran el tratamiento. No sabía que iba a empezar hasta que me explicaron que iba a empezar directamente con radioterapias y quimioterapias. Pues para mí es algo desconocido, para muchos es desconocido. Precisamente a mis papás les dije una semana antes, cuando ya me habían programado la primera radioterapia, la primera radioterapia. Dije, bueno, yo me imaginé que la primera radioterapia iba a caer como mosca, pero no fue así. Pero me preocupaba mucho decirte porque
dije, se va a caer mi hija, está sola, ¿qué va a hacer? Necesito buscar en mi mente el momento adecuado, el buen momento para decirle a mi hija esto. A mis papás les dije una semana antes de que iniciara la primera sesión de radioterapia. A mi hijo también se lo dije. Mi hijo entró en shock y como que no le dio importancia también. Le dije a mi nuera para que a su vez les dijera a mis nietos. Ella se encargó de todo. Y con respecto a ti, pues como tú sabes, no te dije inmediatamente. Estaba yo buscando siempre el momento adecuado para decirte. ¿Cuántos meses después me lo dijiste? Cuando llevaba yo como unas 10 radioterapias. Y eso me resultaba difícil porque a veces hablábamos, siempre hemos tenido comunicación, tenemos por costumbre hablarnos todos los días para darnos los buenos días. Para actualizarnos. Actualizarnos, diríamos, a hacer videollamadas para vernos, para preguntarnos todo. Entonces siempre buscaba yo el momento adecuado para decirte. Pero a veces se complicaba un poquito porque por cuestión de los horarios, a veces yo ya venía saliendo de una radioterapia. Y si me preguntas qué es lo peor, porque fue la atención bastante rápida. Entonces en un día me tocaba quimioterapia en la mañana, una quimioterapia de 4 horas, y después tenía que salir yo para que me dieran una radioterapia. Entonces era quimio y radio en un día. Normalmente eran los viernes. Y el viernes, ya a veces cuando hablábamos, esos 2 viernes que me tocó ya que me daban, estaba yo verdaderamente rendida, me dolía todo el cuerpo y a veces hablábamos como si yo no tuviera nada y era un choque emocional terrible. Dije, ¿cómo te voy a decir qué vas a hacer? Entonces tomamos la decisión y pues te dijimos de nuestra parte o de mi parte, es algo que me duele, perdón, es un poquito emocional, pero no entendí en ese momento. Bueno, entendí tu reacción, porque me dijiste, ¿por qué no me dijiste tu reclamo, tu enojo? Y algo que me hiciste ver y me dijiste, mamá, ¿cuándo pensabas decirme? Y te dije, pues es que estaba buscando un momento, el mejor momento, y me dijiste, mamá, para dar una noticia mala, nunca hay un buen momento. Y fíjate que me he quedado con ese pensamiento y que me ha servido como lección de vida. Porque efectivamente, y lo digo a las personas, ¿cuándo es un buen momento para dar una mala noticia? No lo hay. Entonces, entendí tu reclamo, ya tú contarás tu perdón, pero siempre de las situaciones malas surgen cosas buenas, porque en ese momento me dijiste, yo creo, mamá, que ahora que ya lo sabemos, ahora esperemos que esto no se vuelva a repetir, y aunque yo esté lejos, pues siempre tenemos que ser transparentes y decirnos las cosas. Y afortunadamente eso, lejos de que se fracturara nuestra relación, creo que nos unió, porque a pesar de la distancia, pues estuvimos más cerca que nunca, más cerca, al pendiente, en vivir un proceso difícil a la distancia, en la cual yo te tenía que decir exactamente todo lo que pasaba, lo que sentía, porque claro, es una enfermedad que aparte que te ataca en lo físico, te ataca en tu dignidad, te ataca en lo emocional, ¿sí? Entonces te sientes atacada por un ser extraño que no solamente está destruyendo tu vida, está destruyendo tu persona, está destruyendo a tu familia, porque es como si cayeras en un pozo profundo y te están tratando de sacar, y en ese proceso te jalas a las personas que más quieres porque son las que están cerca y te están ayudando. Fíjate que aquí me gustaría hacer un punto porque normalmente las personas que nos hacen el favor de vernos, escucharnos y que
comparten tu historia, también sus familias, no solamente es la persona, en este caso tú eres la que estabas viviendo el proceso de cáncer, tú eres la que sentía el dolor, tú eres la que sentía los efectos de las radioterapias, las quimioterapias, pero en este caso la familia también lo siente emocionalmente. Y yo lo puedo decir como psicóloga, pero también como hija, porque vi en este caso también a mi papá, el desgaste no solamente emocional, sino físico de los cuidadores es, es muy notorio, ¿no? O sea, se desvelan contigo, viven contigo la enfermedad. La única diferencia es que ellos no sienten el dolor físico que tú estás sintiendo, ¿no? Y eso es a lo mejor, como tú lo dices, otro tema que debemos tratar, ¿no? En algún otro momento, con algún otro testimonio, pero, pero es muy importante, es muy importante lo que tú estás diciendo. Y en este proceso, ¿cuáles fueron los miedos o los pensamientos que tenías? Quiero decirte que yo profeso una fe cristiana, creo en Dios, en Cristo, eso me ayudó mucho. Porque decirte que tenerle miedo a la muerte, no en sí a la muerte no le tienes miedo. Creo que hay varias situaciones a las cuales tú temes dejar a tus seres queridos. El sufrimiento físico que tienes es muy duro, pero al final de cuentas, los médicos, si ven que estás sufriendo mucho, pues tan sencillo, te ponen anestesia y tal vez si vas a partir de este mundo, no lo vas a sentir. Me daba miedo llegar a ese punto en que yo perdiera la conciencia y no estuviera en mis 5 sentidos cuando, si acaso fuese el momento, tuviera que yo partir. El tema de la muerte no era mi prioridad. Sin embargo, había cosas que me daban miedo. Por ejemplo, te comentaba de la cuestión del COVID, porque me vi muy vulnerable. Pero también me di cuenta de que expuse mucho, en este caso a tu papá, a mi esposo, porque él era mi acompañante, él fue mi sostén en todo este proceso, no me dejó. Entonces, a veces cuando mis defensas caían demasiado, pues tenía que ir al hospital o en las sesiones de quimioterapia o radioterapia, o sea, tenemos que exponernos a una situación de pandemia. Entonces, a veces pensábamos y pensaba yo y me mataba eso, dije, Dios mío, si no me va a matar el cáncer, si no me van a matar las secuelas del cáncer, me va a matar el COVID. O sea, fue una situación de constante temor, se puede decir. Entonces, pues sí tenía miedo a dejar porque siempre soltar a la familia, soltar las cosas, implica como que dejarte vencer. Entonces, creo que para no tener esos miedos, tuve que aferrarme a mi familia, a mis seres queridos, no tratar de hacerme el indispensable, porque aquí para mí el único indispensable en esta vida, en la pasada y en la siguiente es Dios. Pero sí aferrarme emocionalmente a estas personas y pensar el daño, la tristeza que les causaría si tú partieras. Y luego pensar, dije, voy a hacer un breve comentario. Fíjate que en mi proceso pues conocí a personas que estaban atravesando, que estaban en esta lucha. La gente te llama guerrera, pero realmente tú no eres guerrera, porque estás llamada a pelear a una guerra que tú no pediste estar. Estás totalmente estás luchando en contra de tu voluntad. Así es que para mí, cuando la gente dice una guerrera, yo dije, no lo soy, realmente soy una cobarde, tengo mucho miedo. Aquí el guerrero, el que peleó la batalla, es Dios por mí, porque yo lo único que fue enfermarme, dejarme caer y pues dejarme llevar en todo este proceso a lo que me dijeran pues los médicos, ¿no? Los consejos, la alimentación y todo. A lo mejor no guerrera, pero sí valiente. Tenías que aguantar, eso sí, sí, valiente, pues te sale el valor, pero te lo transmite ese amor, esa preocupación de tus seres queridos, es lo que te motiva. Entonces mi mayor temor pues surgieron varios temorcillos por ahí, como te dije, pues
el ya vivir el proceso de las quimios y de radio, el temor de llegar el viernes que me tocaba quimio y radio, el caer toda la semana. Apenas me estoy recuperando cuando ya tenía otra vez el viernes y otra vez la quimioterapia y la radioterapia, porque la radioterapia era diaria y la quimio era cada viernes, y el pensar que apenas me estaba recuperando, ya, creo que esos fueron parte de los miedos ¿Y no que te se me daba puso a meter. miedo perder el cabello? ¿No te daba miedo perder peso? ¿No te daba miedo anunciarlo a lo mejor a tus amistades? ¿Cómo viviste ese proceso? Porque también es importante, sobre todo para nosotras las mujeres, el hecho de, y no digo que a los hombres no le pase, ¿no? Por la herencia, por la edad, por lo que tú quieras, que nosotras, como mujeres, vernos en un espejo, vernos sin cabello, vernos sin ceja, vernos sin pestañas. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Eso no te dio miedo? Fíjate que cuando iba primero a las radioterapias, veía a muchas personas ya sin cabello, llevaban sus turbantes, sobre todo turbantes, y las veía muy mal. Entonces en ese momento comprendí, no me voy a hacer la valiente. Comprendí que era parte del proceso y que tal vez iba a llegar el momento en que iba a tener que vivirlo. Entonces, fíjate que mi mente le pasó algo, lo aceptó desde antes que pasara. Precisamente una de mis amiguitas que en ese momento, bueno, tenía, posteriormente que la conocí, nos hicimos grandes amigas como si hubiésemos tenido una amistad de años, y realmente nos vimos una sola vez, pero convivimos y platicamos como si nos conociéramos de toda la vida. Ella tomó la decisión de que cuando le dijeron que tenía cáncer, ella tenía cáncer en colon, y que iba a iniciar su proceso de quimioterapia. Dice, para no sufrir, tenía un cabello largo, rubio, hermoso. Se rapó, y cuando yo la vi después, yo ya tenía casi un año en este proceso y el cabello todavía no se me caía. Le dije, ¿se te cayó el cabello? Y dije, pues, ¿qué medicamento le dieron tan fuerte que apenas va a empezar y ya se le cayó el cabello? Dice, no, es que como me han comentado que es una situación difícil, me lo quité. Le dije, oh, qué curioso. Le dije, no, yo voy a esperar a que se me caiga solito. Fue una situación que la tomé con mucha fuerza. Pero sí fue, ahora que lo veo y lo analizo, creo que fue algo que me afectó demasiado a mi feminidad. Fue una situación muy simpática. Déjate comento brevemente que pasó todo el tiempo, no se me caía el cabello, se me fue cayendo poco a poco. Entonces lo que hice siempre, mi look ha sido tener el cabello corto y me lo arreglo mucho. Pero eso sí, quiero comentarte, y lo sabes, fui muy a disgusta con mi cabello. Y entonces me cortaba, me pintaba y siempre quejándome de mi cabello, siempre quejándome. Ya, tú lo sabes, era hora de que decía, voy a ir a cortarme el cabello, y tu papá y tú se ponían a temblar porque llegaba yo, mira cómo me dejaron, y estos cabellos y estos pelos, y bueno, ya nada más ustedes, ya decía, no, mi mamá se va a cortar el cabello, ya sufría, ¿no? Entonces, en este proceso, por eso te digo que hay cambios radicales. Empecé ya como a los, ¿qué serán? A los 2 años que ya estaba en terapia, que duré con cabello, empezó a darme un dolor terrible, terrible, es un dolor horrible en el cuero cabelludo. Me acostaba y me dolía, o sea, me ponía un suéter o playeras y todo me dolía. Yo ya sufría mucho, pero notaba que el cabello se me caía mucho. Entonces, le pedí a tu papá, le dije, oye, ¿me podías comprar mi peluca? Y me recuerdo que fuimos un viernes a medirme pelucas, y hasta que elegí un sábado, y me compró tu papá mi peluca. Entonces, al siguiente día, era domingo, me levanté y me metí a bañar. Y en ese momento me estaba yo bañando y tomé shampoo y toqué. Y cuando me retiré, me vi las manos, estaban llenas de cabello. No me vi en ese momento porque estaba en la ducha. Y entonces me quedé que como que de repente sentía de cuenta una descarga eléctrica, y dije, Dios mío, ha llegado el momento. Entonces lo que hice fue tomé champú y me tallé, y el cabello caía y caía. Ya era lo tenía ya muy cortito. Entonces se caía. Yo pensé, o sea, me tocaba ya la cabeza y ya no sentía cabello. Entonces salí y me sequé. Y
fue muy simpático porque saliendo me miro al espejo y lo primero que veo, o sea, me veo, yo dije, ya me veo, ya voy a estar toda pelona. Pero cuando volteo me veo al espejo, me veo unos pelos aquí, otros pelos acá, otro pelo acá. Entonces, siempre he dicho que cuando volteo y me veo, me acuerdo al Gollum del Señor de los Anillos, dije, ¿qué tal me veo? O sea, entonces le hablo a tu papá y le digo, güero, sale tu papá y se me queda viendo y se le cristaliza su mirada, se iba a poner a llorar al verme el shock emocional. Y en ese momento recuerdo que también estaba mi nieto, porque pues como grité, sale y me ven, y los dos se quedan así. Y tu papá va a empezar a llorar, y que le digo, ay no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahorita te pones a llorar, papacito. Por favor, agarra, por favor, tu rastrillo y córtame estos pelos, le dije, que parezco el bebé. Tu papá como que reaccionó, y le digo, no, hijo, quítame estos cabellos, por favor. Y dice, es que tengo miedo, te voy a cortar. No me vas a cortar, le dije, tú desde ahora vas a ser mi estilista profesional y personal. Le dije, entonces ya agarré, me senté y y tu papá empezó. Le digo, quítame todo, por favor, que quede yo bien pelona. Y pues así fue el proceso, no lloré, lo acepté en ese momento y dije, bueno, es el momento. Ya me puse bien mi peluca. Y bueno, tuve una ventaja. Efectivamente se me cayeron las cejas, las pestañas, todo, pierdes todo el vello. Todo el vello. Y tuve una ventaja porque yo siempre tuve delineado permanente, entonces no se notó que yo no tenía pestañas, no tenía cejas, no tenía vello. Y con la peluca, mucha gente jamás en la vida se enteró, bueno, que tenía cáncer ni que estaba pelona. Aparte tu peluca era muy parecido a normalmente tu corte de cabello y el color que solías hacerte. Me adapté muy pronto a mi peluca. Eso sí, luego cuando llegaron los calores, recuerdo que sudas. Pero fue un proceso porque ahora pregúntame, ¿hubo cambios? Sí. Cuando terminé ya con las quimios y las radios y terminé ya con este proceso, me empezó a salir el cabello y me empezó a salir chinito. Antes yo me lo alaciaba y todo. Fueron varias situaciones. Cuando ya había dejado de tener las quimios ya eran más espaciadas, que me empezó a salir mi cabello. Una vez, pues mis defensas no estaban bien, entonces hubo muchos factores que me ayudaron. Estaba yo hospitalizada precisamente en una ocasión, pero recibí una noticia maravillosa. En mi lecho de enfermedad, mi hija me hizo partícipe de su compromiso matrimonial. Recuerdo que estaba yo en la cama de hospital y llorando de felicidad, compartiendo en esos momentos la felicidad de mi hija, como si yo estuviera ya hoy, estuviera acá conmigo. Te digo que esto nos ayuda mucho porque vivimos momentos muy importantes de nuestra vida, parteaguas siempre importantes, que me ayudaron en lo personal a tratar. Yo creo que el estado anímico, eso influye mucho porque, pues sí, a veces me sentía yo tan mal. Mis venas todas se quemaron por las quimioterapias que empezaron de 4 horas y se hicieron hasta de 8 horas cada una. Entonces llegó un momento en que mis venas ya no soportaban. A veces decía yo, el dolor es muy fuerte, ya no voy a soportar. Comentaba al principio que como persona, cómo me siento como una persona muy afortunada porque Dios tuvo misericordia de mí y en el hospital me autorizaron, me pusieron un catéter puerto que es hasta la fecha que lo traigo y es ahí donde al ya no tener las venas en mis brazos y en donde ponerme en las manos, en los dedos, ya no había donde ponerme las quimios, me pusieron un catéter y pues paré de sufrir. No es no es un cliché de paré de sufrir, no, paré con el acento de sufrir. Oye, Ma, y en este proceso, en el tema de apoyo y las relaciones, ¿quién consideras que fue tu mayor apoyo durante este proceso? Porque la red de apoyo es importantísima. Totalmente. Primeramente te voy a decir que mi fe en Dios, es un apoyo. Es un apoyo el pensar de que en cualquier momento estás acompañada por Dios
Eso no tiene precio. Eso es en lo divino, pero aquí en lo terrenal. Pero los más cercanos, los que estuvieron, digo y los nombro, fueron tu papá, tú y tu hermano. Tu papá, porque en ningún momento me dejó, en ninguno. Y luego me preocupaba se me quitó lo egoísta porque pude pensar que la gente a mi alrededor estaba sufriendo. Tú, tan lejos, tu hermano con sus problemas, y bueno, pues mi familia, pero es muy importante mi red de apoyo. O sea, pienso que sin ustedes no habría tenido sentido el continuar en esta batalla, a la cual no fui invitada, sino llegué porque fui, Obligada. digamos, elegida y obligada a participar en esta batalla. Continuando en este tema de red de apoyo, ¿consideras que cambió tu relación con alguno de tus familiares o esta red de apoyo? Pero por supuesto, cambiaron mis valores. Ahora sí, como te comentaba a veces, que le das más valor a las pequeñas cosas. No hay valor para pequeñas y grandes cosas, pero valoro la familia. Valoro el que no estás sola. Valoro a mis hijos, valoro a mis nietos, a mi nuera, a mi yerno, a mis papás, pero a mi esposo también lo valoré mucho. Mis valores cambiaron. También valoro la salud, valoro el tiempo, valoro a mi familia. No te voy a decir que mi carácter cambió. No. Claro que hubo un cambio en mí. Hoy me he vuelto más reflexiva. Tomo las cosas, tomo la vida. Diría un cliché, un día cada día. Un día cada día. Un día cada día es una bendición. He aprendido a ser agradecida. De verdad, a veces la gente no agradece. Creo que estoy agradecida por la oportunidad, porque Dios me mostró a través de todo este desierto, todo este tiempo en el que estuve en el desierto, me mostró primeramente su poder, su amor, su misericordia, y que fue demostrada a través de mi familia, su amor, su misericordia que tuvieron para conmigo, su paciencia. ¿Y hay alguien, por ejemplo, que te sorprendió con su ausencia? Que a lo mejor tú pensabas, esta persona va a estar ahí incondicionalmente y wow, no estuvo. Yo pienso que hombres y mujeres somos diferentes, pero a veces se espera demasiado de las personas, pero también comprendes. Bueno, en mi caso, llegué a entender que si no estuvieron algunas personas, a lo mejor porque no supieron, o a lo mejor hasta porque yo no lo permití, porque había ocasiones en que era tan grande mi malestar que no quería recibir a las personas, no me sentía con ánimos. Entonces, no, realmente no. Creo que si alguna persona falló por ponerle un calificativo, ¿no? O no estuvo ahí, qué sé yo, creo que fue más bien por mí que por ellos. Qué interesante la respuesta que das, porque en muchas ocasiones, como cuando alguien fallece, así como, ¿qué le puedes decir? Ánimo, pues animada, no, o sea, es como decirle a una persona con depresión, échale ganas, ¿no? O sea, échale ganas de qué, ¿no? No sabes a lo mejor a ti, qué palabras te molestaban que te dijeran, que te decían en ese momento y tú querías aventarles la chancla, por ejemplo, no sé qué palabras tenías en tu repertorio en la lista negra, por ejemplo, porque no es fácil tampoco dirigirnos a las personas enfermas. No, efectivamente, yo sé que el mundo está lleno de buenas intenciones. A veces hacemos o decimos cosas no muy adecuadas, como échale ganas. A un enfermo no hay que decirle que le eche ganas. A una persona que esté en un duelo, cualquiera que sea, de una pérdida. Evítenlo, no sean ridículos. No les digan, de verdad, desde el fondo de mi corazón les digo, no le digan que le eche ganas. Se trata de ganas. A veces no las tienes. Y dices, échale ganas y dámelas porque yo no tengo ninguna. A veces no tengo ganas ni esperanza para vivir. A veces no tengo fuerzas.
A veces no tengo nada más que estar acostada, recibiendo, porque es tanto el dolor que en momentos se ve nublado. Es suficiente aunque estés y digas, ¿sabes qué? No se te olvide que te quiero. O mira, aquí estoy presente. Es suficiente. A veces el dolor es tan grande que las palabras son tan cortas y no hayas cómo decirle, pero simplemente con que la persona esté presente. El día que hable un mensaje también, porque la persona que está cuidándote también está sufriendo. Y a lo mejor te voy a decir algo arriesgado, está sufriendo de no. Porque yo, como sea, yo tenía el dolor, yo sabía cómo me sentía. Pero a veces la persona que está cerca de ti cuidándote o viviendo afuera tu duelo o viéndote, sufre más. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar y ver que las personas que están a nuestro alrededor también están sufriendo y hacen todo lo posible. ¿Qué sucede? Que yo no sé en qué artes tú dejaste todo y regresaste. Me caíste de sorpresa. Entonces, cuando tú llegas, pues también me ves un tanto diferente en lo físico, diferente. Me recuerdo que hasta me viste chiquita. Sí. Tal vez no que siga muy alta, pero me viste diferente. Creo que... Y muy delgada también. ¿Qué le dirías a alguien el día de hoy que recibe un diagnóstico de cáncer? Que confíe en Dios. Porque nada va a pasar que Él no lo permita. Eso te lo digo. Pero si la persona no es creyente, pues la invitaría a que lo conociera a Él. Así como mencionabas esa red de apoyo que tenemos cuando estamos pasando este proceso, también la cuestión de la fe es muy importante porque te hace sentir que hasta tus pensamientos más escondidos, Dios los conoce, que hasta tus sentimientos más profundos, Él los conoce, y que tu sentir y que tu malestar tan inexplicable, Él lo entiende. Yo les diría que reafirmaran su fe, que se pusieran a cuentas con Él, que confiaran. La cuestión, en mi perspectiva, el día de hoy estoy en remisión y agradezco a Dios, por supuesto a mi esposo y a mi familia. Agradezco a los médicos, agradezco todas las oportunidades porque mi definición de vida cambia a oportunidad. Hoy tengo la oportunidad de ver un nuevo día, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de hablar, la oportunidad de pensar, la oportunidad de comer, la oportunidad. Esa es la vida, son oportunidades. Hoy comprendo que no he sido librada de la muerte, porque si algo tengo seguro y algo todos tenemos seguro es que nos vamos a morir. Hoy estoy plenamente consciente que conforme a mi fe, Dios me alargó más mi vida, me permitió que mis días se alargaran. Depende de la calidad de vida que ahora yo pretenda seguir, porque también eso cambió. Ahora estoy batallando con las secuelas que me ha dejado el tratamiento, las secuelas que me ha dejado en mi cuerpo. Las radioterapias son rayos que entran y te voy a hablar de forma coloquial, te fríen los intestinos. Sí. Entonces, hoy por hoy estoy batallando con otro tipo de secuelas o consecuencias que deja este tratamiento. Hoy estoy en remisión, me han hecho exámenes desde el 2020, han sido casi 5 años. 5 años en los cuales estuvimos batallando en regresar, en quimios y todo. El cáncer a veces no te mata, lo que te mata son las secuelas, son los órganos que ya no funcionan, las quimioterapias, por las radioterapias, y todo esto es un proceso bastante agresivo para tu cuerpo, ¿no? Y si tuvieras que resumir tu historia con una palabra o con una frase, ¿cuál sería? En mi mente quedó una persona que atravesó cáncer de colon y diría yo, perdió la batalla. A veces me decía y lloraba, yo me sentía tan mal y me dice, tengo miedo a morir, y le decía yo,
tienes razón, pero te voy a decir una cosa, todos vamos a morir de una cosa o de otra. Yo creo que aquí lo que a nosotros nos mata es saber que estamos muy propensas a morir. Pero es como ahora sí como un soldado que va a la guerra y pues quién sabe si va a regresar. Ahora los entiendo, ¿no? Es como si tuvieran cáncer. Así de malas son las guerras. Y el daño que el tratamiento le hizo, y estoy pensando porque pienso mucho en ella, el daño que el primer tratamiento, sabes que las quimios se van directamente a la médula espinal, es lo primero. A ella le atacó tan fuerte y fue intolerante a la quimioterapia y lamentablemente en estos tiempos es el único tratamiento que hay. O sea, ¿qué resumen esto? Que cualquiera que sea el esfuerzo humano que hagamos, no vale, porque siempre hay alguien que va a dictar y diría yo, ay, pues qué malo, qué bueno, ¿no? Porque a lo mejor lo que pasa que nos está evitando un sufrimiento innecesario. Pero te voy a citar un pasaje de Job, un pasaje bíblico de Job 37:5 es el versículo que dice, Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Con esa frase yo resumiría toda esta historia. Que todo es Dios. En Él está la vida, en Él está también la muerte, en Él está la salud y la enfermedad. Pero el chiste es que tenemos que conocer a Dios para no malentenderlo o malinterpretarlo. ¿Hay algo más que te gustaría compartir que quizás no hayamos tocado? ¿Un tema, algún mensaje para terminar esta entrevista? Únicamente quisiera con el propósito de esta charla, esta entrevista, esta plática que tuvimos, aparte de compartirla, porque he escuchado que todos tenemos el propósito de compartir para que conozcan nuestra historia, no, ¿Con el es propósito de qué? para que conozcan tu historia, tu Mm. sufrimiento, no. En este caso yo modificaría esto y quisiera decirte, uno, que no estás solo, que buscaras a Dios sería mi invitación y que si estás pasando en esta prueba y estás en este proceso, te invitaría a que pensaras en tus seres queridos, en la familia, en tu red de apoyo, porque algo que quiero reforzar es que nosotros los que hemos pasado esto, los que hemos estado en este tratamiento, sabemos y estamos viviendo lo que es sufrir en carne propia el cáncer, pero nuestra gente, nuestra red de apoyo, sufre más y ellos se acaban con la impotencia de verte en cama y de verte sufrir. Antes de pensar que la gente sea empática contigo, más bien yo a las personas les invito que estamos o que hemos vivido o que estamos viviendo, sean empáticas por las personas que están allá afuera, ¿sí? Porque aún si nosotros partiéramos, el dolor que va a dejar nuestra ausencia va a ser muy grande. Si ya no lo vamos a ver, nosotros ya nos fuimos. Entonces, Pero el dolor se hoy queda. no, hoy no pediría que, que, claro, pidan por nosotros, más bien nosotros que hemos estado aquí, pensemos en ellos, pensemos en ustedes, yo pienso en ti. Eso sería. Eso sería. Qué bonita entrevista, mamá. Muchas gracias por abrirme este espacio, por abrirte también a ti. A lo mejor sé que eso no es un tema fácil, es un tema que emocionalmente pues te hace recordar muchos momentos difíciles, mucho dolor físico, tanto físico como emocional, muchas veces en donde a lo mejor te preguntaste si ibas a vivir o si, ¿no? Si ibas a partir. Eh, cómo lo ibas a hacer, cómo se iban a quedar, pues en este caso nosotros, tus hijos, tu esposo, tus papás. También ese es otro tema, ¿no? Mis abuelos, no sé, no los veo enterrando a alguno de ustedes, ¿no? Es un tema muy, muy duro, es un tema emocionalmente muy cargado, el tema del cáncer. Hay muchos temas, hay muchas cosas que abarcar en cuanto a la emoción, en cuanto a las secuelas psicológicas que también deja el cáncer. Y te quiero agradecer otra vez, Ma, por permitirme, por abrirte en este espacio. Para mí es un homenaje a tu valentía, a tu esfuerzo. Aunque tú dices que no eres una guerrera, pues sí, muchos te vemos como guerrera, aunque no hayas sido invitada a la batalla, porque también los fregadazos te los llevaste tú, ¿no? Y muchas veces, pues
el levantarte y el secarte las lágrimas y el seguir, a eso me refiero cuando te digo guerrera, cuando te digo valiente. Eres un ejemplo a seguir, no nada más para mí como mamá, sino para muchas personas, amistades, gente cercana que te conoce y las que no. Tu testimonio vale mucho, vale oro, y te quiero agradecer. Gracias a ti y gracias a todos. Espero de verdad que estas palabras les sirvan, esta experiencia de vida sean para provecho para cada una de las personas. Gracias, Lore. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Psicohablemos. No se olviden, los psicólogos siempre están aquí para ayudarnos. Así es. Gracias.